Hoy vamos a avanzar lo que es el aparato digestivo. Para empezar a hablar del aparato digestivo tenemos que tomar en cuenta que todos los seres vivos van a tener dos tipos de digestión. Uno van a ser los autótrofos, van a ser aquellos seres vivos que van a producir su propio alimento en base a materia prima, ¿ok? Entonces, ¿quiénes van a ser estos seres vivos que producen su propio alimento? Van a ser las plantitas. ¿Por qué? Porque las plantas no necesitan comer algo, sino que a través de las raíces van a absorber los minerales que ellos necesitan para desarrollar sus diferentes procesos metabólicos, al igual que a través de las hojitas van a poder absorber lo que son los rayos solares y así gracias a las células van a producir lo que es energía en la fotosíntesis. Esos son los seres autótrofos. El otro tipo de digestión va a ser los heterótrofos. Los seres vivos que van a ser heterótrofos van a ser todos aquellos seres vivos que no producen su propio alimento, sino que necesitan de alimentos externos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí entran los animales y también estamos incluidos nosotros, ¿ya? Porque yo no voy a poder absorber los minerales de la tierra con mis pies, sino que necesito sí o sí alimentarme a través de frutas, verduras, carne, alimentos que ya están procesados, que ya están desarrollados, ¿listo? Que ya están hechos prácticamente. Entonces tengo que entender muy bien la diferencia entre autótrofos, como dice su nombre, auto, ellos solitos preparan su alimento, y heterótrofos, que pueden comer variedad, pero no producen su propio alimento. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a empezar describiendo que para que sea una alimentación heterótrofa necesitamos describir lo que es el aparato digestivo. En este caso vamos a describir el aparato digestivo del ser humano. Vamos a empezar mencionando que todos los alimentos que nosotros consumimos, como son los plátanos, carne, papa, fideo, arroz, todos ellos están compuestos por sustancias químicas más pequeñas, obviamente, que en su conjunto van a formar este tipo de alimentos, ¿ya? Como ser el plátano tiene un tipo de azúcar, por ejemplo. Lo que es la carne tiene proteínas y lo que es la papa tiene el famoso almidón. ¿Cómo vamos a ver el almidón? Al momento de ayudarle a mamá, por ejemplo, a pelar la papa, cuando estamos viendo cómo está pelando la papa mamá, esta papa lo dejamos en un bañador con agüita. Al retirarlo se queda como una especie de harina blanca. Ese es el almidón de la papa que le da esa característica que tiene, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con el aparato digestivo? Que estas moléculas o macromoléculas van a ser catabolizadas a sustancias mucho más pequeñas, en todo caso a la glucosa, la cual esta glucosa nos va a servir o le va a servir a la célula para la producción de energía, ¿ya? Entonces, ese es el propósito del aparato digestivo, que mientras nosotros nos alimentamos con sustancias hechas por macromoléculas, nuestro cuerpo lo tiene que ir degradando hasta que se vuelva una sustancia más pequeña y fácil de utilizar para los procesos metabólicos donde se va a producir energía a nivel celular. Como ya hemos avanzado anteriormente, se necesita de ATP, que es la energía de las células. ¿Y de dónde se va a producir ese ATP? Pues a partir de la glucosa. Ahora, el aparato digestivo tiene las siguientes funciones, ya que es un conjunto que está encargado de la digestión. Primero va a tener la función de ingestión de alimentos, de transporte de los mismos, secreción de sustancias que van a ayudar a la degradación de los alimentos, absorción de los nutrientes necesarios para la alimentación, obviamente para la nutrición mejor dicho, y lo que es la excreción de sustancias en exceso o sustancias de desecho. ¿Por qué sustancias de exceso o en exceso, perdón? Por el hecho de que si yo tengo todas mis vitaminas, minerales, como tiene que ser dentro de mi cuerpo, y yo exagero consumiendo o tomando multivitamínicos, esos preparados jarabes multivitamínicos, lo que voy a hacer es sobrecargar mi cuerpo de sustancias que no necesito, y todo lo que yo no necesito va a ser excretado. Entonces, en todo caso, voy a ir al baño y lo voy a desechar. ¿Listo? He ahí la importancia de saber qué tomar y qué no tomar. Ahora, ¿cómo va a producir o cómo va a realizar el aparato digestivo estas 5 funciones? Pues para eso tenemos que saber primero que el aparato digestivo está formado por lo que es un tubo digestivo largo, ¿ya?
que empieza desde la boca y termina en el ano, ¿ya? Este tubo digestivo, como dice su nombre, tiene la forma de un tubo, solo que a medida que va pasando y va cambiando el nombre de esófago a estómago, intestino delgado, intestino grueso, sigmoides y ano y etc., lo que va a pasar es lo siguiente, que estas capitas que estamos viendo, que vamos a describir enseguida, van a desarrollarse más en un órgano que en el otro. Ya hemos hablado que las células, para formar un tejido, se van a unir a otras células, las mismas que tienen una anatomía y una función similar, para poder trabajar en conjunto, ¿ya? El conjunto de tejido que tiene una función y una anatomía similar va a formar, obviamente, los órganos. Y un conjunto de órganos con una función y una estructura similar, porque no necesariamente son iguales, van a formar lo que son los aparatos o sistemas. En este caso, vamos a ver que esto es un tipo de tubo digestivo, el mismo que está formado por tres capas. La capa más interna, llamada capa interna obviamente, va a estar formada por dos. Una que es la mucosa, que va a estar en relación con lo que es los alimentos, con lo que son las sustancias nutritivas, y van a ser a forma de vellosidades. Estas van a servir para la absorción de sustancias, de nutrientes en todo caso, ¿ya? La mucosa. Por debajo de la mucosa vamos a tener a la submucosa. Esta, como dice su nombre, por debajo de la mucosa, va a ayudar a que este tubo digestivo se pueda mantenerse unido la capa muscular con lo que es la mucosa. Y la mucosa va a producir también moco. Este moco va a ayudar a que las sustancias, los alimentos que son consumidos, sean más blandos y puedan digerirse y moverse bien a través del tubo digestivo. Luego vamos a tener una capa que es la capa media. Esta capa media, también denominada capa muscular, como dice su nombre, es capa muscular porque está formada por células musculares, las cuales en algunas partes del tubo digestivo van a producir contracciones, ya movimientos. Estos movimientos se van a llamar, o se llama, mejor dicho, peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento del tubo digestivo, porque solito el alimento no se va a poder mover a través del tubo digestivo, sino que necesita sí o sí del peristaltismo, que es un movimiento coordinado que lleva el alimento desde la parte superior a la parte inferior, ¿ya? Entonces, esa es la función de contracción de lo que es la musculatura del tubo digestivo. Luego vamos a tener la capa más externa, que es la capa serosa. Esta capa externa va a ser la encargada de que el tubo digestivo no se deforme. Y vamos a ver aquí una capita delgada, blanquecina. Esa es el peritoneo. Si alguna vez han ayudado a su mamá, por ejemplo, a cocinar riñoncito, a cocinar lo que es el hígado, siempre las mamás pelan una especie de tela transparente. Esta telita es el peritoneo. El peritoneo ayuda a lo que es a los órganos en protección, los va a proteger. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestro tubo digestivo ya anatómicamente descrito, y a medida que vamos a ir hablando de los diferentes órganos, también lo vamos a ir describiendo cómo ciertas estructuras de este tubo digestivo van a estar más desarrollados en unos que en otros. Entonces, en el ser humano, en el hombre, vamos a tener varios órganos que van a componer lo que es el aparato digestivo. ¿Listo? Y el primer órgano que va a componer este aparato digestivo, o mejor dicho, el conjunto de órganos que lo van a componer, va a ser la boca. La boca tiene una forma ovalada, como estamos viendo aquí, y va a ser la encargada de producir dos tipos de digestión, una la que es mecánica y una que es química. La mecánica, que va a estar dada gracias a los dientes y a la lengua, que van a permitir que se mueva el alimento aquí en la boca para ser triturada. Y para que sea mejor la trituración, y para que aparte químicamente se vayan rompiendo los enlaces químicos que tienen los alimentos, va a tener lo que es la digestión química con la ayuda de la saliva, que tiene obviamente enzimas que van a ayudar a degradar o romper los enlaces químicos de los alimentos. Esta boca va a estar delimitada anteriormente por lo que son los labios y posteriormente por lo que es la úvula, obviamente lo que son las
amígdalas. Hemos hablado de los dientes. Los dientes son muy importantes para lo que es el aparato digestivo. Vamos a ver y vamos a reconocer que los dientes están conformados por tres partes. Una que es la raíz, la que se encuentra dentro de las encías, las cuales no vamos a poder ver, ¿listo? Porque se encuentra dentro de las encías. Luego vamos a tener la raíz, que aquí está de un color café. El cuello del diente, que va a estar a la altura de las encías, que está de color café aquí. Este cuello del diente hay que tener mucho cuidado, porque cuando no nos cepillamos los dientes, los alimentos, sustancias también que han sido digeridas, que están mezcladas con bacterias, y las mismas bacterias producen procesos metabólicos en los que producen sustancias tóxicas, se pueden acumular a este nivel del cuellito y de la encía, produciendo y provocando lo que es la famosa caries. Por eso hay que cepillarnos bien los dientecitos, ¿ya? Y la parte superior, que va a ser la parte que nosotros vemos de los dientes, se llama corona. Entonces, vamos a repetir, el diente tiene tres partes, lo que es la raíz, el cuello y la corona, ¿ya? Ahora, estos dientes van a tener ciertas características. Los de adelante, tanto en la mandíbula superior como en la inferior, vamos a tener lo que los cuatro primeros dientes se van a llamar incisivos, y estos tienen la característica de ser más planitos, porque tienen la función de cortar la carne a modo de como si fuesen cuchillos, tijeras, lo van a cortar la carne, ¿listo? Su función es la de cortar. Luego vamos a tener otros tipos de dientes, que son los caninos, que vamos a tener uno a cada lado, por ende dos superiores y dos inferiores, que en los perritos, en los gatitos, son los famosos colmillos, ¿no? Estos caninos o colmillitos también nos van a permitir, que ya que tienen una forma de puntita, van a permitir desgarrar los alimentos. Como tiene una puntita, va a entrar y al jalar lo va a ir desgarrando los alimentos, ayudando a una mejor deglución. Luego vamos a tener los premolares, que son dientecitos que ya se están pareciendo a lo que son las muelas. Y junto con los molares, que son los que se encuentran más atrás, posteriormente, van a tener la función de ser trituradores. ¿A qué me refiero con trituradores? En nuestro medio tenemos algo llamado batán, ¿no? Que las mamás siempre estaban moliendo yahua, o si no son las mamás, son las abuelitas que muelen yahua en el batán. Lo mismo va a pasar con las muelas, son como fuesen pequeños batanes donde se va a ir moliendo, triturando lo que son los alimentos. Y mientras más destrozados estén estos alimentos, se mezcla con lo que es la saliva, y con la ayuda de la lengua, estos alimentos se van a mover de un lado a otro para que se vayan rompiendo en pequeñas moléculas, las cuales van a ser un poquito grandes todavía para ser glucosa, pero ya se ha ido destrozando. Y desde el momento que se mezcla con la saliva y con la ayuda de la lengua, los alimentos entran por el tubo digestivo, cambia el nombre a bolo alimenticio. Después de que es tragado el alimento, ¿qué es lo que va a seguir? Vamos a tener dos porciones. Uno que es la faringe, que va a medir aproximadamente 13 centímetros, como vemos aquí, que tiene una característica muy interesante, que va a ser como dos tubitos unidos uno al lado del otro, pero va a tener una pequeña lengüetita en la parte superior que estamos viendo aquí. Esta lengüetita se llama epiglotis. ¿Y esta epiglotis sirve para qué? Porque estos dos tubitos que mencioné hace un momento, uno sirve para estar en contacto con el tubo digestivo y el otro para estar en contacto con la tráquea en el aparato respiratorio. Esta lengüetita va a ser como una especie de puertita que cuando estamos comiendo va a tapar lo que es la tráquea para que ningún trozo de alimento o comida llegue a lo que es el aparato respiratorio y se vaya directo al esófago. Pero cuando estamos respirando, estamos hablando, esta puertita, este epiglotis se levanta e indirectamente va a cubrir lo que es el esófago, permitiendo que el aire entre directamente a los pulmones.
De ahí es que cuando nosotros estamos comiendo y estamos hablando y dicen, no, no comas cuando estás hablando, te vas a atorar. ¿Por qué? Porque mientras estás comiendo y estás hablando, entra el aire y el epiglotis no sabe si tapar la tráquea, si permanecer abierta, y en un momento de esos le gana el alimento y se entra o está por entrar a lo que es la tráquea, y ahí es cuando nos atoramos. Y la tos es un reflejo para tratar de botar o eliminar lo que es la sustancia que está tratando de entrar donde no debería, que en este caso es el tracto respiratorio. Entonces tenemos esta estructura que es muy importante. Esta faringe tiene la característica de que no va a tener movimientos peristálticos. ¿Por qué? Porque su mucosa no se encuentra tan desarrollada para moverse. El alimento va a pasar por esta estructura prácticamente por gravedad. Solo va a bajar porque la lengua lo ha empujado, ¿listo? Entonces tiene la posibilidad todavía de salir otra vez a la boquita. Luego va a estar esta continuada por una estructura que se llama esófago. Este esófago va a medir aproximadamente 25 centímetros. Se encuentra a la altura más o menos del cuello y se encuentra hasta lo que llamamos la boca del estómago. Este esófago va a ser principalmente músculo, ¿listo? Y como vemos aquí en el dibujito, se encuentra en relación directa con lo que es la tráquea, se encuentran pegaditos, ¿listo? Por eso es importante esta epiglotis, para que ella vea si es alimento, deja de entrar al esófago, si es aire, obviamente a la tráquea. Este esófago, como ya tiene más desarrollado la musculatura, ya va a tener movimientos peristálticos, que desde la parte superior va a empezar a moverse, y estos movimientos van a ir bajando, 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 cosa que a medida que van bajando también van empujando el alimento para que llegue al estómago. ¿Listo? Entonces tenemos que el esófago tiene una función de transporte más que otra cosa. Luego viene otra estructura anatómica que es muy importante, que va a ser el estómago. Este estómago tiene la característica de que es un órgano a modo de saco, es grande, va a tener una curvatura mayor, que va a ser convexa, una curvatura menor, que es cóncava, y este estómago va a tener dos porciones importantes. El cardias, que va a ser la unión del esófago con el estómago, donde va a tener una pequeña puertita, si lo podemos decir así. Van a tener como, esta puertita va a permitir que los alimentos entren, pero que no logren salir. ¿Listo? Esta abertura va a tratar de mantenerse lo más cerrada posible para que el alimento que ya ha entrado al estómago no salga. Y ahorita les voy a explicar el porqué. Luego hay otra estructura en la parte inferior del estómago que se llama píloro, que de igual manera es una abertura y va a tener como una especie de puertita que va a evitar que el alimento se salga. ¿Por qué? Porque en el estómago va a ocurrir una función muy importante que se llama licuación. ¿Por qué licuación? Porque el estómago, y esto es una pregunta muy importante, el estómago es el único órgano del aparato digestivo que tiene movimiento peristáltico y antiperistáltico. ¿Eso qué quiere decir? Hemos dicho que el movimiento peristáltico va a llevar el alimento desde lo que es la faringe hasta el estómago. Una vez que entra aquí, se cierra el cardias, está cerrado el píloro, el alimento se va moviendo en el estómago gracias al movimiento peristáltico, llega a la parte de abajo y el movimiento antiperistáltico lo vuelve a subir, luego lo vuelve a bajar. A modo de licuador, aquí en el estómago se va licuando, se va mezclando lo más que puede, se va destrozando, porque aquí también se va a liberar una sustancia muy importante que es el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico va a ser importante para que también se sigan rompiendo enlaces químicos de los alimentos, del bolo alimenticio en todo caso. Aparte de tener lo que es el ácido clorhídrico, también va a tener el ácido gástrico. Y en cierto modo también va a llegar lo que son las sales biliares. Entonces todo esto se va a volver una masa mucho más masosa, para que una vez que se ha licuado bien este alimento, pueda abrirse el píloro y pueda pasar al intestino delgado para la absorción de minerales, vitaminas y proteínas que requiere el cuerpo para la nutrición. Este estómago mide aproximadamente 25 centímetros y puede llegar a almacenar 2 litros de alimento. No nos olvidemos que a partir del esófago se llama bolo alimenticio y va bajando.
Una vez que ya hemos hablado del estómago, viene otra estructura muy importante. Esta se va a llamar intestino delgado. Este intestino delgado va a llegar a medir entre 4 a 7 metros, o sea, es larguísimo, ¿ya? Pero estos 4 o 7 metros que miden, nosotros no medimos pues ni siquiera 8 metros, no medimos ni 2 metros algunos. ¿Y dónde están esos 4 o 7 metros? Pues es porque el intestino delgado se encuentra plegado en sí mismo, ¿listo? Pero no es, o sea, como sea que está ahí doblado, como sea que me importa, no, sino que tiene una forma o una posición anatómica muy interesante. Vamos a ver que el intestino delgado va a tener tres porciones. Una que va a ser en forma de C, esta se va a unir al estómago y esta porción en C se llama duodeno, ¿listo? Este duodeno, aquí es en esta segunda porción donde va a terminar lo que es el conducto de la vesícula biliar, por ejemplo, y el conducto del páncreas. Entonces el líquido biliar va a llegar a este punto y lo que es el jugo pancreático también va a llegar a este punto, que van a ayudar a romper de igual manera los enlaces de los alimentos. Por ejemplo, el líquido biliar va a ayudar a romper los enlaces químicos de las sustancias grasosas, de los alimentos grasosos, ¿ya? Entonces, una vez que el bolo alimenticio ya se ha mezclado con lo que son las sales biliares, con parte de la mucosa que se encuentra en el intestino delgado, se va a llamar quimo. ¿Listo? Ya cambia su nombre, ya no se va a llamar bolo alimenticio, sino que se va a llamar quimo. ¿Listo? Y después viene una segunda porción del intestino delgado que se llama yeyuno. Este yeyuno se va a encontrar dispuesto de la siguiente manera: en forma horizontal uno sobre otro, ¿listo? Hasta llegar a este punto. En el yeyuno es donde se van a absorber principalmente las sustancias como ser minerales, el agua también se va a absorber, vitaminas se absorben a este punto. Luego viene lo que es el ilion. El ilion es la última porción del intestino delgado, el mismo que se va a encontrar ya plegado en sí mismo, pero de forma vertical como estamos viendo aquí. Esta es la característica bien interesante de lo que es el intestino delgado, ¿ya? Entonces en la parte del ilion se va a absorber muy lo que ya queda de las sustancias nutritivas, lo que más se pueda, lo que ya está quedando por último, eso lo va a tratar de absorber. ¿Listo? Una vez que ya hemos hablado del intestino delgado, viene otro órgano muy importante. Vamos a tener al intestino grueso. Este intestino grueso mide 1,5 metros. ¿Listo? Ahora, este intestino grueso se va a unir, como estamos viendo aquí, esto es una porción del intestino delgado, se une al colon a través de la válvula ileocecal, ¿ya? Este orificio donde estoy poniendo el puntero, este orificio se llama válvula ileocecal, es como una puertita igual, porque hasta el intestino delgado siguen siendo sustancias alimenticias que están siendo absorbidas, pero una vez que llega al intestino grueso, prácticamente ya son heces fecales, ¿listo? Entonces, estas heces fecales no pueden volver al intestino delgado, por ende esta puertita tiene que cerrarse, ¿ya? Ahora, si se han dado cuenta, esta puertita está a esta altura y aquí hay una pequeña porción como un chinchoncito. A esto se le llama ciego, ¿listo? Y va a estar en relación directa con una pequeña estructura en forma de colita que se llama apéndice. El apéndice hasta el día de hoy no se sabe cuál es la función exacta que va a tener. ¿Listo? No se sabe para qué funciona. Sin embargo, algunos investigando han llegado a creer que tal vez tiene una función en lo que es la inmunidad. Tal vez de alguna forma nos está protegiendo, pero como tal, así una función que se diga sirve para esto, nadie sabe por qué, ¿ya? Pero, ¿por qué es importante que sepamos que el apéndice se encuentra en este punto? En todo caso, en este lado, que es el lado derecho. Porque cuando se consumen semillitas en exceso, esas pequeñitas, ya sea como la chía, por ejemplo, en exceso, a veces alguna de estas pequeñas semillitas puede llegar
a introducirse en esta pequeña porción que es el apéndice y puede provocar la enfermedad conocida y llamada como apendicitis, que es una causa de cirugía de emergencia. ¿Listo? ¿Y a quiénes les va a dar principalmente apendicitis? Pues a los varones jóvenes. Pero de esto no se van a salvar tampoco las mujeres, porque igual les puede dar, pero obviamente hay predisposición mayor en los varones. Una vez que el alimento ha llegado aquí, el quimo, como hemos mencionado, ya se va formando lo que es las heces fecales, se van solidificando, se van volviendo como una masa y va a ir moviéndose a través del colon ascendente. ¿Por qué? Porque va a ir subiendo, ascendente. Luego el colon transverso, porque va a cruzar del lado derecho al lado izquierdo. Y luego va a volver a bajar a través del colon descendente. Después de estas tres porciones tenemos una porción más en el colon que se llama colon sigmoides. Este colon sigmoides sirve a modo de almacén para retener, guardar las heces fecales hasta el momento en el que uno decida eliminarlas o ya esté estimulado a nivel nervioso este lugar para que dé las ganas, la sensación de la necesidad de ir al baño. ¿Listo? Luego esto va a estar unido directamente con lo que es el ano, donde va a tener de igual manera una pequeña compuerta que se llama esfínter, el cual impide que las heces fecales se salgan solitas, sino que cuando tenemos que la necesidad de ir al baño, entonces uno va y recién el esfínter va a poder abrir. ¿Listo? Entonces ya hemos formado todo lo que es el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Pero este aparato digestivo también está conformado por otras estructuras más, que son muy importantes también. Una de esas son las glándulas salivales, ¿ya? Vamos a tener tres. La más grande, que es la glándula parótida. Esta se va a encontrar por delante, pero en la parte inferior del oído, o sea, en lo que vamos a ver nuestra orejita a la altura del pabellón, del lóbulo de la orejita, por delante, un poquitín abajo. Cuando esta glándula sufre una inflamación es lo que conocemos como parotiditis o paperas. ¿Listo? La inflamación de esta glándula parótida es la papera. Luego vamos a tener otra glándula salival que se encuentra en lo que es la mandíbula inferior, ¿listo? A la altura del arco. Luego vamos a tener otra que van a ser las glándulas sublinguales que se encuentran, como dice su nombre, por debajo de la lengua. Estas tres glándulas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a producir lo que es saliva para que ayude a los dientes, a la lengua, a que se forme el bolo alimenticio. ¿Listo? La parótida tiene un tamaño, como hemos dicho, grande y este va a verter su contenido en lo que es el conducto de Steno. Las glándulas maxilares van a verter su contenido a través de lo que es el conducto de Barton. ¿Listo? Y las sublinguales, como hemos mencionado, debajo de la lengüita, a la altura del frenillo, ahí van a ver dos pequeñas bolitas y ahí es donde desemboca la glándula sublingual, donde va a ir produciendo, liberando saliva. Luego vamos a tener otro órgano que es muy importante. Este órgano es el órgano más grande que va a existir en nuestro cuerpo y se llama hígado. Este hígado va a estar formado por un montón de células llamadas hepatocitos y el conjunto de estos hepatocitos va a ir formando conductos, como estamos viendo aquí, estos conductos verdes, porque el hígado es el encargado de producir lo que es el líquido biliar. Y este líquido biliar se va a ir a guardar, a almacenar, ¿dónde? En la vesícula biliar, que es un órgano importante también del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque este líquido biliar ayuda a romper los enlaces de alimentos grasosos. ¿Listo? Es lo que dice, ¿no ve? Mi vesícula es esta glandulita. Esta vesícula, pero no es glándula, es vesícula. Luego tenemos que el hígado pesa aproximadamente entre un kilo a 1,5 kilos va a pesar el hígado, ¿listo? Y es el único órgano que se va a regenerar solo, ¿listo? Pero es un órgano muy importante porque si consumimos, por ejemplo,
sustancias muy tóxicas, venenos, tal vez estamos tomando medicamentos, siempre van a pasar por el hígado para ser metabolizados. ¿Listo? Porque el hígado va a ser el encargado de mantener en lo posible limpio nuestro cuerpito. Luego vamos a tener otro órgano que es el páncreas que estamos viendo ahí. Este páncreas es muy importante y va a tener dos porciones, una que es la exócrina y otra que es la endocrina. En la porción exócrina va a liberar lo que es el jugo gástrico, que va a permitir romper enlaces de las proteínas, de los hidratos de carbono y de las grasas. Y la porción endocrina va a liberar una hormona muy importante que es la insulina. ¿Listo? Esta sustancia llamada insulina es muy importante porque va a ayudar a regular la cantidad de azúcar que hay en nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo un daño a nivel del páncreas, lo que va a pasar es que si es el daño en la parte endocrina, no se va a liberar insulina, por ende me va a dar diabetes. ¿Listo? Ahora, este aparato digestivo, así como lo estamos viendo, han visto que es complejo, pero todos estos órganos que lo conforman están dispuestos con una eh, función específica que ayuda uno al otro. ¿Para qué? Para que tengamos una nutrición y nosotros nos alimentemos y posteriormente así las células. ¿Listo? O sea, todos estos van a trabajar en conjunto, ninguno de estos puede trabajar solito, porque si falta uno de estos, tampoco se puede desarrollar una vida normal o como debería ser. Ahora, ¿qué hay en el caso de que operan y retiran la vesícula? En ese caso, ¿qué pasa? Sí está viva la persona, sí se está alimentando, pero ya va a tener dificultad al momento de la ruptura de los enlaces de alimentos grasosos. ¿Por qué? Porque el hígado va a liberar a su santa gana lo que es el líquido biliar. Ya no va a haber alguien que lo vaya almacenando y regulando la cantidad de líquido biliar que debe ser liberado. ¿Listo? Entonces ahora hemos aprendido el aparato digestivo y hemos mencionado varias enfermedades que son muy comunes y prevalentes en nuestro medio, ¿no? Y ahora, después en la próxima clase ya vamos a ver estas enfermedades un poquito, vamos a dar un pincelazo de cómo evitarlas. Muchas gracias, este ha sido el tema del aparato digestivo.